Estaba de pie en el comedor de la casa donde crecí, esa misma donde cada rincón parecía tener mi huella y, sin embargo, yo ya no tenía lugar. El sol de la tarde se colaba por la ventana, iluminando las plantas que aún cuidaba mi madre, y la mesa de madera que yo había restaurado el verano anterior, cuando papá se cayó en el garaje y no podía ni caminar. Era curioso, uno pone tanto de sí en algo y aún así puede sentirse como una invitada. Yo había ido ese día para ayudar con unos papeles del seguro médico. Nada extraordinario. Papá, como siempre, me había dicho que se le enredaban los formularios por internet, que yo era buena con esas cosas. Y aunque me dedicaba a gestión de proyectos, no informática, siempre terminaba resolviéndoles lo que fuera. Escanear, pagar, organizar. Ser útil era mi manera de estar cerca, aunque empezaba a preguntarme si ellos realmente lo notaban. Mamá había salido a hacer unas compras y papá dormía la siesta. Sobre la mesa, una carpeta de documentos, facturas, recetas médicas, cartas del banco, me esperaba como tantas otras veces. Revisaba cada hoja con la eficiencia de quien ya conoce el sistema, lo importante arriba, lo repetido al cesto. Hasta que vi un sobre más grueso, de color marfil, con una caligrafía familiar, plan patrimonial, copia final. Mi corazón dio un pequeño salto, no porque no supiera de qué se trataba, sino porque en casa siempre se hablaba de todo está en orden como forma de no hablar en serio. No debería haberlo abierto, lo sé. Pero después de todo lo que había hecho por esta familia, ayudarlos a pagar la hipoteca 2 veces, asumir los gastos del tratamiento de mamá, mantener activa la cuenta del supermercado durante meses, sentí que tenía derecho a saber. Lo abrí. Dentro estaba el testamento. Legalizado hacía apenas 3 meses. Leí cada línea con el corazón encogido, anticipando algo que, sin embargo, no dejaba de doler. Todo, la casa, las cuentas de retiro, el seguro de vida, el auto, sería para mi hermano Julián. Solo Julián. Julián, el eterno pobre Julián, que a los 32 aún vivía en la casa familiar, sin empleo fijo desde hacía años, que había probado 3 carreras y no terminó ninguna, que alguna vez quiso ser artista, después programador, después influencer, y que siempre encontraba una forma de que mamá le dijera ya llegará tu momento, hijo. Mi nombre, Lucía, aparecía una sola vez. Confiamos en que nuestros hijos se cuidarán el uno al otro. Amamos a Lucía y Julián por igual. Una línea hueca que parecía escrita solo para que no me doliera tanto. Pero dolía igual. No por el dinero, no por la casa. Dolía porque era como si mi existencia entera hubiera sido resumida a una expectativa silenciosa, que yo seguiría estando bien, sin importar nada. Me senté. El escáner seguía zumbando en la mesa, repitiendo su ciclo como si nada. Respiré hondo. No lloré. No grité. No rompí el papel. Solo lo sostuve entre las manos y miré alrededor. Esa casa. Yo había pagado la reparación del techo luego de la tormenta de invierno. Puse el dinero para reemplazar la nevera cuando se averió. Había dejado pasar un ascenso en Nueva York porque mamá me decía que se sentía más tranquila sabiendo que yo estaba a menos de 1 hora en coche. Nunca me pidieron nada directamente. Solo esperaban. Y yo, por amor, por lealtad, por costumbre, fui cumpliendo cada expectativa. Recordé una noche, cuando tenía 22, que papá me llamó llorando porque el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. No te preocupes, papá. Yo me encargo, dije sin dudar. Vendí mi coche. Postergué mis vacaciones. Ni siquiera lo mencioné después. ¿Acaso Julián había hecho algo así? ¿Una sola vez? Escuché pasos en el pasillo. Papá se acercaba, con su taza de té. Me encontró sentada, con la carpeta abierta frente a mí. ¿Estás revisando los papeles? Preguntó como si nada. Levanté la vista y le mostré el testamento. ¿Esto es en serio? Se detuvo, como si mis palabras lo hubieran congelado. Lucía, empezó, pero no terminó. Suspiró. Ese suspiro que usan los padres cuando no saben cómo justificar lo injustificable. No es lo que piensas. Todo para Julián, dije, sin levantar la voz, pero con una claridad que me sorprendió. Papá se sentó frente a mí, bajó la mirada y murmuró. Pensamos que entenderías. Tú siempre has estado bien. Siempre fuiste fuerte. Esa frase. Tú siempre fuiste fuerte.
¿Cuántas veces la había escuchado? ¿Cuántas veces fue usada como justificación para dejarme última en la lista de prioridades? No respondí. Ya no quería escucarlo explicando porque era justo ignorar todo lo que yo había hecho. Salí al porche. Me senté en el banco que yo misma barnicé el verano anterior. Desde ahí, podía ver el limonero que plantamos cuando tenía 9 años. Julián ni siquiera había ayudado con los agujeros. Y sin embargo, ahí estaba, heredero universal de todo lo que construimos entre todos, o entre casi todos. Mamá volvió un rato después, con bolsas del supermercado. Al verme allí, supo que algo pasaba. No dijo nada. Solo entró y luego salió, con su suéter celeste favorito, ese que usaba cada vez que necesitaba hablar en serio. Se sentó a mi lado, en silencio. Lucía, dijo, con suavidad, casi con culpa. Yo seguía mirando el limonero. No queríamos que te enteraras así. Pero es así, respondí. Ella suspiró. Me tomó la mano. Su piel estaba más delgada, más frágil. Sentí una punzada de ternura y de rabia. Julián ha tenido más dificultades que tú. Tú siempre pudiste con todo. Otra vez. Esa condena disfrazada de halago. Esa jaula de oro que siempre me envolvía. Retiré mi mano con calma. La miré a los ojos. ¿Y todo lo que hice? ¿No contaba? ¿No era suficiente? Ella no supo qué decir. Ese fue el primer momento en que sentí algo cambiar dentro de mí. Como si una grieta se hubiera abierto, no por lo que me quitaron, sino por lo que jamás vieron en mí. Y fue ahí, sentada bajo el mismo techo que ayudé a salvar más de una vez, que supe que algo se rompió. Y esta vez, no pensaba arreglarlo yo. Volví a casa 2 días después. Mamá había insistido en que fuera a cenar, como si nada hubiera pasado. Hice lo que siempre hacía, me mostré disponible. Llevaría el postre, dije. Y también pasaría por la farmacia, porque papá se olvidó de renovar su receta otra vez. Era gracioso. Después de leer su testamento, yo seguía actuando como si todavía tuviera un rol asignado. Como si aún existiera un lugar para mí. Entré por la puerta trasera, directo a la cocina. El horno ya estaba encendido, y mamá picaba verduras mientras escuchaba la radio. Me saludó con una sonrisa nerviosa, como quien sabe que hay algo roto pero no sabe cómo empezar a hablar de eso. ¿Dejaste los medicamentos en la bolsa?, preguntó. Asentí y fui al escritorio de papá a buscar unos recibos que me había pedido. Estaban en el primer cajón, como siempre. Pero justo debajo de ellos, vi una carpeta que no había visto antes. Color gris pizarra, con bordes algo desgastados. La abrí sin pensar demasiado. Dentro, había copias de transferencias bancarias, estados de cuenta y algo más. Un documento firmado por mis padres como garantes de un préstamo de $35,000. El prestatario, Julián. Fecha, 5 semanas antes. Destino del dinero, inversión inicial para emprendimiento creativo digital. Me quedé inmóvil. No era solo que le dejaban todo en el testamento. Era que ya habían puesto en juego su estabilidad, y la mía, para ayudarlo a lanzarse en otro de sus proyectos sin pies ni cabeza. Y no me habían dicho nada. Mamá apareció en el umbral. ¿Todo bien? ¿Theo firmaron un préstamo para Julián? Su cara cambió. Primero, sorpresa. Después, resignación. Se acercó lentamente. No queríamos preocupar a nadie, dijo, bajando la mirada. $35,000, mamá. Ella asintió. Apenas. Él lo necesita, Lucía. No ha encontrado su camino. Pensamos que esta vez puede ser diferente. ¿Y si no lo es? Tenemos fe. Me reí. No fue una risa alegre, sino una risa amarga, de esas que salen cuando ya no se tiene más que perder. Fe. ¿Y qué pasa si no puede pagar? ¿Van a vender la casa? Mamá se tensó. No respondió de inmediato. Por eso el testamento. Es su respaldo. Es un colchón, por si algo sale mal. Sentí un frío subir por la espalda. Entonces lo entendí. No era que me habían dejado fuera del testamento por olvido o por una ilusión de igualdad. No. Habían decidido hacer de Julián su apuesta, su inversión emocional, su causa redentora. Y para eso, yo era un riesgo que no podían permitirse incluir. Cerré la carpeta despacio. Volví a colocar los documentos como estaban. No tenía idea de que la sangre se podía medir en cuotas, dije,
mirándola directamente. 35.000 por la herencia. Y la exclusión como garantía. No lo digas así, susurró. Pero así era. Exactamente así. Esa noche, la cena fue silenciosa. Julián llegó tarde, con su usual energía dispersa, hablando de una idea para una app que podría revolucionarlo todo. Mamá reía como si escuchara a un visionario. Papá asentía. Yo solo comía en silencio, sabiendo que estaba sentada en una casa donde mi nombre no figuraba más que como una nota al pie. Después del postre, me levanté y lavé los platos. Nadie me lo pidió. Como siempre, simplemente lo hice. Cuando me fui, nadie notó que no me despedí con beso. Ni que cerré la puerta con una suavidad que solo esconde decisiones definitivas. Regresé al apartamento esa misma noche. Durante el trayecto, no puse música ni podcast. Solo manejé. Mis pensamientos eran ruidosos de por sí. El volante se sentía como una extensión de mi rabia contenida, de esa mezcla densa entre decepción y claridad brutal. No lloré. No aún. Llorar era un lujo que no podía darme hasta entender el peso de todo lo que me habían quitado. Entré a casa, tiré las llaves sobre la mesa y fui directo a la computadora. Me senté, abrí el navegador, y entré al sitio del registro de la propiedad. Tecleé los datos de la casa de mis padres. No había hipoteca activa, aún. Pero el préstamo firmado con el banco tenía una cláusula. Si Julián incumplía con 2 pagos consecutivos, los bienes declarados como garantías serían automáticamente embargables. Entre ellos, la casa. Esa misma casa donde crecimos. Donde yo limpié vómitos de papá durante su recuperación. Donde pasé noches cuidando a mamá cuando se cayó en la ducha y se fisuró una costilla. Esa casa. Ahora estaba en juego por otro de los sueños de Julián. Me recosté en el sofá, mirando al techo. No es personal, me dije. Pero lo era. Lo era desde siempre. Porque cada decisión de mis padres había sido eso. Una elección. Y yo siempre fui la opción descartada, la hija funcional, la que no generaba problemas, y por eso, la que no necesitaba nada. Ellos me enseñaron que amar era cuidar sin esperar reciprocidad. Que dar era lo correcto, incluso cuando nadie devolvía. Y ahora, de adultos, simplemente siguieron la fórmula, premiar al que exige, al que falla, al que siempre tiene una excusa, mientras ignoraban al que sostenía todo en silencio. Pasé días sin hablar con ellos. Ignoré llamadas, mensajes de WhatsApp, incluso una invitación a almorzar el domingo. Me limité a responder con un estoy ocupada, luego hablamos. Pero no hablaba. No quería hablar. Porque ya no confiaba. Y cuando la confianza se rompe, no hay disculpa que repare eso. Una noche, una colega del trabajo, Camila, me preguntó si todo iba bien. Estábamos saliendo del edificio juntas, y notó mi silencio más largo de lo habitual. Dudé en contarle, pero lo hice. No todo, pero lo suficiente. El testamento, el préstamo, la exclusión. ¿Y qué piensas hacer? Me preguntó, sincera. Nada. Ya está hecho. Ellos decidieron. Ella se detuvo, me miró con algo entre sorpresa e indignación. No, Lucía. Ellos decidieron por ti. Pero tú todavía puedes decidir por ti misma. Esa frase quedó resonando en mi cabeza por días. Tú todavía puedes decidir por ti misma. No se trataba solo de aceptar. Se trataba de definir cuánto más iba a seguir aceptando sin cuestionar. Hasta cuándo seguiría actuando como la hija buena, cuando ser buena parecía equivaler a ser invisible. Así que decidí escribir una carta. No un reclamo. No una súplica. Solo una declaración clara de lo que yo era y no era más. Queridos papá y mamá, gracias por enseñarme la importancia de dar sin esperar. Lo aprendí tan bien, que me tomó años entender cuándo dejar de hacerlo. No estoy enojada. Estoy despierta. Me he dado cuenta de que no necesito pertenecer a un testamento para valer. Ni ser parte de sus planes para tener valor. A partir de ahora, no estaré disponible por costumbre. Mi tiempo y mi energía van para quienes también me eligen, no solo me usan. Les deseo suerte con Julián y su proyecto. Yo tengo los míos. Lucía. La envié por correo. No esperé respuesta. No sabía si dolería más que no la respondieran, o que la respondieran justificando sus decisiones como si yo no tuviera derecho a sentir nada. Pero al menos, por primera vez, yo había elegido. Y eso,
Por pequeño que fuera, ya era una victoria. Volver a casa después del funeral no fue reconfortante. Mi hermano Tomás se quedó con mis padres, claro, como siempre. Y aunque yo me ofrecí para ayudar con la limpieza, el papeleo, todo lo que conlleva la partida de un ser querido, mi madre fue tajante. No hace falta, Valeria. Ya Tomás y yo tenemos todo controlado. ¿Controlado? Esa palabra retumbó en mi mente como un martillo. Desde siempre, ellos controlaban. Controlaban las decisiones, las narrativas, incluso mi lugar en esta familia. Yo era la que no necesitaba nada, la que se las arreglaba sola, mientras que Tomás, bueno, a él había que protegerlo. Un día después del entierro, me acerqué a la notaría con la esperanza de al menos ver el testamento. Necesitaba entender. No por el dinero, ni por la casa. Por mí. Por mi paz mental. El abogado me reconoció al instante. Con una expresión incómoda, me hizo pasar a su oficina. Me ofreció un café que rechacé y luego deslizó un sobremanila sobre la mesa. Tus padres dejaron todo muy claro, dijo con tono neutro. Abrí el sobre con las manos temblorosas y leí palabra por palabra. Todo. Absolutamente todo, desde la casa familiar hasta las cuentas bancarias y el pequeño apartamento en la playa, había sido dejado a Tomás. Ni una mención simbólica para mí. Nada. Ni siquiera una carta de despedida. El abogado debió notar el temblor de mis labios cuando dije: «¿Hay algún anexo? Algo para mí». Él negó con la cabeza, con pena. «Solo una nota escrita a mano por tu madre. ¿Quieres leerla?» Asentí, sintiendo el corazón comprimido en el pecho. Sacó una hoja doblada y me la entregó. «Valeria, tú siempre fuiste independiente. No te necesitábamos cerca porque sabíamos que ibas a estar bien. Tomás, él nos necesita más. No lo juzgues. Es su derecho. Y tú ya tienes tu vida. Mamá». Me quedé paralizada. No podía llorar. No podía gritar. Solo pude quedarme mirando la letra temblorosa de mi madre, tratando de entender cómo el amor de una madre podía tener condiciones tan frías. Esa noche, cené sola en un restaurante que solíamos visitar cuando era niña. Las paredes seguían adornadas con fotos de familias sonrientes. Yo no sonreía. No podía. No después de entender que toda mi vida había sido una especie de premio de consolación. Tú ya tienes tu vida. Como si eso justificara desaparecerme del corazón de ellos. Y sin embargo, algo no encajaba. Había cosas que ni siquiera el testamento explicaba. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué mi madre se sentía obligada a justificar su decisión? ¿Y por qué Tomás no me había mirado a los ojos desde que llegué? La traición detrás de la fachada recién comenzaba a mostrar sus grietas. Decidí quedarme unos días más en el pueblo. No por nostalgia. Por necesidad. Algo dentro de mí me decía que había más por descubrir. Me acerqué a la vieja casa familiar. La fachada seguía igual, las persianas azules, el jardín cuidado por el vecino, la cerca de madera ligeramente torcida. Tomás no estaba en casa. Me arriesgué y usé mi copia antigua de la llave, esa que conservaba desde la adolescencia. Al entrar, un aroma familiar me golpeó, mezcla de jazmín, lavanda y polvo antiguo. Recorrí cada habitación lentamente. Todo seguía igual, pero algo era distinto. El aire estaba más pesado, menos cálido. Subí al altillo, donde mi madre guardaba cosas viejas. Encontré cajas marcadas con mi nombre, una etiqueta que decía Valeria, guardar y otra con no mostrar a Tomás. Mi corazón latió con fuerza. Abrí la caja sellada y me encontré con cartas. Decenas de cartas. Eran mías. Todas las cartas que le había enviado desde la universidad, desde mi primer trabajo, postales de mis viajes. Todo estaba ahí, sin abrir. ¿Por qué? Susurré al viento. En el fondo, había otra caja más pequeña. Contenía fotografías. Mi madre y yo, en la playa. Mi padre y yo en una obra de teatro escolar. Momentos felices, que ellos habían guardado en secreto. Y una nota escrita con tinta corrida. No quiero que Tomás sepa cuánto la extraño. Sería cruel para él. Me derrumbé. ¿Era eso? ¿Me escondieron para no herir a Tomás? ¿Toda mi vida fue medida en relación a su fragilidad? Volví a cerrar todo con las manos temblorosas. Por primera vez, no sentía ira. Sentía lástima. Lástima por una madre atrapada en una red emocional enredada.
Lástima por un hermano tan frágil que su existencia requería borrar la mía. Pero también sentí claridad. Ellos no me excluyeron por falta de amor. Me excluyeron por miedo. Miedo a que mi luz hiciera sombra en la figura quebradiza de Tomás. Y aún así, no lo justificaba. Esa noche lo enfrenté. Tomás estaba sentado en la sala viendo televisión cuando entré. No me miró. Encontré las cajas en el altillo, dije, sin rodeos. Silencio. Se removió en su asiento, pero no respondió. ¿Sabías que mamá escondía mis cartas? ¿Sabías que te dejaron todo porque pensaban que no podrías sobrevivir sin ellos? No tienes idea de lo que estás diciendo, murmuró, sin levantar la vista. Claro que tengo idea. ¿Sabes cuántas veces les pregunté por ti, por ellos? ¿Sabes lo sola que me sentí mientras ustedes jugaban a ser una familia perfecta sin mí? Tú te fuiste. Gritó de pronto, de pie. Tú te alejaste. Hiciste tu vida y nos dejaste aquí como si fuéramos menos. ¿Por qué me empujaron a hacerlo? Repliqué con lágrimas. Me sacaron de sus planes, de sus abrazos, de su amor. ¿Y todo por qué? ¿Para protegerte? Tomás respiraba agitado. Yo no pedí esto, dijo más bajo, casi como un niño. Yo tampoco sabía lo de las cartas. Ni de la caja. Me miró por fin. Y vi en sus ojos algo que nunca había notado, vergüenza. ¿Y el testamento? Pregunté con la voz quebrada. Bajó la mirada. Me lo dijeron una semana antes de morir. Yo no quise aceptarlo. Pero ya estaba hecho. Pensé en devolverte la mitad. Pero no sabía cómo decirlo sin que pareciera caridad. Me reí. Amargamente. No necesito tu caridad. Lo que quería era saber si alguna vez fui importante para ellos. Y ahora sé que sí. Solo que, lo escondieron. Tomás no dijo nada. Y yo tampoco. Me fui esa noche. Sabía que no podía cambiar el pasado. Pero lo que venía, sería decisión mía. La tarde estaba cargada de una tensión tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Me senté en una de las sillas de cuero del despacho del notario, con las manos frías y las uñas marcadas por la ansiedad. Frente a mí, mi hermano Javier lucía relajado, incluso sonriente. Llevaba puesto un traje elegante, como si ya supiera que iba a salir ganando. A su lado, nuestros padres, sentados juntos como siempre, como una unidad impenetrable. Yo, por otro lado, me sentía como una intrusa en mi propia familia. El notario, un hombre mayor de rostro impasible, hojeaba con parsimonia el sobre cerrado que contenía el testamento. Su voz era pausada, como si cada palabra que pronunciaba pudiera cambiar el curso de nuestras vidas. Y lo hizo. Según lo estipulado por don Alberto y doña Inés, comenzó. Todas las propiedades, cuentas bancarias, bienes inmuebles y acciones pasarán a manos de su hijo, Javier Méndez. Mi respiración se detuvo. ¿Perdón? Logré articular, con la garganta seca. El notario continuó leyendo, sin mirarme siquiera. Cada línea era una confirmación cruel. Yo no recibía nada. Ni una parte simbólica, ni una joya de la abuela, ni una nota escrita a mano. Nada. Me giré hacia mis padres, buscando sus ojos, una explicación, algo que no fuera este abismo de rechazo. Pero mi madre solo bajó la mirada, y mi padre se limitó a decir: Tu hermano se lo ganó. Siempre estuvo para nosotros. Siempre fue el hijo que esperábamos. ¿Y yo qué fui entonces? Pregunté, con la voz quebrada. Tú decidiste seguir tu propio camino, dijo mi madre, como si eso justificara borrarme de la historia de la familia. No lloré. Me sentía demasiado paralizada para eso. Me levanté, recogí mi bolso y salí de esa sala sin mirar atrás. Pero por dentro, una semilla de algo más profundo empezaba a germinar. No de odio, sino de claridad. Ellos habían elegido. Ahora me tocaba a mí elegir qué hacer con esa traición. Las semanas siguientes fueron un torbellino de recuerdos e introspección. Me negaba a aceptar que todo se reducía a favoritismo. ¿Cómo habían podido desheredarme después de todo lo que había hecho por ellos? Recordé mi infancia, siempre eclipsada por Javier. Él era el hijo prodigio, buenas notas, fútbol, carismático. Yo era la que leía en silencio, la que cuidaba a la abuela cuando enfermó, la que renunciaba a salidas para cocinar cuando mamá tenía migrañas. Pero todo eso era invisible para ellos. En la universidad, fui la primera en obtener una beca completa. Me mudé lejos,
No porque no los amara, sino porque necesitaba espacio para crecer. Cada vez que los llamaba, hablaban solo de Javier. Tu hermano abrió su empresa, tu hermano nos llevó a cenar, tu hermano vino a vernos ayer. Cuando supe que mamá tuvo que operarse, tomé un vuelo de inmediato y pasé semanas con ella. Javier apareció el último día con un ramo de flores y una sonrisa. Y adivina quién fue el héroe de la historia. Él. Y luego estaba el dinero. Durante años envié parte de mi sueldo para ayudar con las cuentas médicas de papá, sin hacer escándalo. Nunca lo mencioné. Para ellos, eso era lo mínimo. Pero cuando Javier compró una camioneta nueva para llevarlos a la iglesia más cómodamente, se convirtió en el hijo perfecto. Lo entendí de golpe. Para ellos, el amor no se medía por el sacrificio silencioso, sino por los gestos visibles, por lo que podían contarle a los vecinos. Yo fui la hija que los cuidó cuando nadie miraba. Él fue el hijo que supo cómo hacer que lo aplaudieran. Y por eso ganó. No su amor, sino su herencia. La rabia fue mutando con los días. Al principio era un fuego que me quemaba por dentro, pero luego se volvió más afilada, más estratégica. No podía cambiar lo que hicieron. No podía obligarlos a quererme. Pero sí podía tomar el control de mi historia. Decidí no pelear el testamento. No iba a mendigar lo que me correspondía. Eso sería entregarme otra vez al desprecio de quienes nunca me vieron de verdad. En cambio, empecé a mover mis piezas. Sabía que la empresa de Javier, esa de la que tanto presumía, no era tan sólida como parecía. Había escuchado rumores durante una reunión de negocios a la que asistí meses atrás, deudas ocultas, inversiones mal gestionadas, proveedores molestos. Gracias a mis contactos en el sector financiero, construidos con años de esfuerzo y respeto, comencé a investigar. Descubrí que uno de los principales inversores estaba a punto de retirar su capital. Bastaba una conversación con la persona adecuada para que ese proceso se acelerara. No por venganza. Por justicia. Mientras tanto, hice algo más. Invertí en una startup tecnológica en crecimiento, liderada por una joven brillante que yo había mentoreado. Usé parte de mis ahorros para impulsarla. Y también comencé a redactar un libro sobre familias rotas, no con rencor, sino con verdad. Todo ese dolor, esa invisibilidad, estaba convirtiéndose en una nueva versión de mí misma. No era una venganza inmediata, ni una humillación pública. Era algo más elegante, más duradero. Mis padres me habían dejado fuera de su herencia. Pero yo había heredado algo más poderoso, el coraje de no necesitarla. El funeral de papá fue como una escena ensayada. Todos los asistentes vestían negro, algunos lloraban con disimulo, otros simplemente estaban ahí por protocolo. Mamá no lloró. Ni una sola lágrima. Mi hermano, en cambio, sostenía su mano como si fuera el pilar de su vida. A mí ni me miraban. Ni un asiento reservado, ni un saludo. Apenas un gesto de cabeza de parte de mi madre. Ese día, supe que el abismo entre nosotros ya no se cerraría jamás. Después de la ceremonia, me acerqué con la intención de ayudar a cerrar los trámites. No esperaba reconocimiento, pero sí algo de respeto. Cuando me ofrecía acompañar a mamá al notario para revisar el testamento, su respuesta me heló la sangre. No hace falta que vayas, Clara. Esto es entre tu hermano y yo. ¿Entre ustedes dos? Y tú. Tú ya tienes tu vida. Has estado lejos. Él se quedó. Estuvo para nosotros cuando más lo necesitábamos. Él merece esto. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar esa frase. Él lo merece más que tú. No era solo una preferencia. Era una sentencia. Un juicio contra años de esfuerzo, sacrificio y amor que parecían no haber valido nada. Yo había renunciado a mucho para cuidar mi propia vida, sí, pero también fui quien pagó la operación de mamá cuando no tenían seguro. Fui yo quien mandó dinero cuando papá quedó sin trabajo. ¿Y ahora? ¿Todo eso no contaba? El notario, días después, fue claro y meticuloso. Todo, absolutamente todo, estaba a nombre de mi hermano. La casa familiar, el terreno que habían heredado de los abuelos, los ahorros de toda la vida. Incluso la colección de relojes antiguos de papá. En el documento, mi nombre ni siquiera aparecía. Salí de esa oficina temblando, no de tristeza, sino de una rabia profunda, densa. No era por el dinero, era por lo que simbolizaba, había sido borrada,
desplazada, anulada por la gente que me dio la vida. Mi hermano, al verme en el pasillo, se limitó a sonreír. Lo siento, Clara. No es personal. Es solo lo que ellos quisieron. ¿Y tú no dijiste nada? ¿No pensaste en compartir? Mira, a veces simplemente te toca. Y esta vez me tocó a mí. Ese día supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pasaron semanas después del funeral. Volví a mi ciudad, a mi departamento alquilado, con una maleta llena de ropa y una cabeza llena de preguntas. Me costaba concentrarme en el trabajo. Mis clientes notaban que ya no tenía la misma chispa. Mis amigos me preguntaban qué pasaba, pero ¿cómo se explica que tus propios padres te hayan desheredado emocionalmente? Las llamadas de mamá eran escasas y vacías. Conversaciones sobre el clima, la comida, el perro. Nada real. Ni una mención al testamento. Ni un lo siento si esto te dolió. Nada. Como si todo fuera normal. Como si yo debiera seguir amándolos igual, después de que me demostraron que para ellos no valgo lo mismo que mi hermano. Una tarde, recibí una postal. Era la primera vez en años que mi madre me enviaba algo por correo. En la portada, un paisaje montañoso. En el reverso, apenas una línea escrita con su letra. Gracias por no discutir. Sabes que esto es lo mejor. Cuídate. Esa fue la gota. Porque no solo me habían dejado fuera, sino que esperaban que lo aceptara con una sonrisa. Querían que fuera dócil, sumisa, comprensiva. Que entendiera lo justo desde su óptica torcida. Empecé a escribir. No cartas a ellos, sino cartas para mí. Llené un cuaderno entero con recuerdos, injusticias, momentos silenciados. Desde la vez que fingieron no notar mi depresión en la universidad, hasta el cumpleaños que pasé sola mientras celebraban el de mi hermano con una fiesta sorpresa. Lo escribí todo. Y al hacerlo, empecé a entender que esto no era nuevo. Solo era la culminación de un patrón. Ellos siempre lo habían elegido a él. Siempre. La gota final llegó en diciembre. Mi madre me llamó, por primera vez en semanas, para invitarme a pasar la Navidad en la casa familiar. Dudé. Todo dentro de mí decía que no debía ir. Pero algo más fuerte me impulsaba a enfrentar la verdad en carne viva. Llegué un 23 por la tarde. La casa estaba decorada como en mis recuerdos, pero todo se sentía ajeno. Habían cambiado los muebles, renovado las paredes, incluso el color de la puerta. Mi hermano me recibió en bata, con una copa en la mano, como si fuera el dueño de un hotel de lujo. Mamá está preparando su famoso pavó, me dijo con tono condescendiente. Vamos, Clara. No hagas que esto sea incómodo. En la cena, sentados alrededor de la mesa larga, con velas encendidas y villancicos de fondo, todo parecía una escena de postal navideña. Hasta que mamá se levantó para brindar. Este año es especial, dijo, levantando su copa. Porque tenemos a toda la familia junta, y porque podemos ver cómo los frutos de nuestro trabajo quedan en buenas manos. Tu padre estaría orgulloso. Mi hermano sonrió, satisfecho. Yo, en cambio, solo pude bajar la mirada. Luego me enteré, a través de una conversación descuidada entre mi hermano y su esposa, que planeaban vender la casa en unos meses. Que usarían el dinero para invertir en un proyecto propio. Que mamá, incluso, se iría a vivir con ellos. Y fue entonces cuando lo comprendí con toda su crudeza. Me habían invitado solo por obligación. Para cerrar un ciclo. Para que no dijera después que no me incluyeron. Esa noche dormí en la habitación que antes era mía. Vacía. Sin rastro de mi infancia. Solo paredes desnudas y una cama improvisada. Pero también dormí con una decisión clara en mi mente. Ya no me quedaba nada que perder. Y por eso, era hora de actuar. El salón del despacho del notario estaba adornado con muebles antiguos y una alfombra que probablemente había visto más secretos de los que cualquier boca podría confesar. Había una tensión palpable en el aire, como si incluso los cuadros colgados en la pared observaran en silencio lo que estaba por venir. Mi hermano Álvaro y yo nos sentamos en extremos opuestos de la mesa de caoba. Su esposa, Verónica, llevaba unas gafas oscuras aunque estábamos en interiores. Mi esposo, Miguel, sostenía mi mano con firmeza bajo la mesa. El notario, un hombre delgado y meticuloso llamado señor Zambrano, hojeaba un fajo de papeles con la solemnidad de quien porta la voz de los muertos. Gracias por venir, dijo al fin.
Lo que vamos a leer ahora es el testamento final de sus padres, firmado y validado legalmente hace 6 meses. Yo fruncí el ceño. ¿6 meses? Justo después de la cirugía de mi madre. Algo no encajaba. El notario comenzó a leer en voz alta, y cada palabra se me clavaba como espinas en la piel. La casa de campo en Galicia, la colección de arte de papá, las cuentas bancarias, las acciones de la empresa familiar, incluso las joyas de mi abuela. Todo, absolutamente todo había sido dejado a nombre de Álvaro. Yo apenas podía respirar. ¿Y yo? Pregunté con un hilo de voz. El notario se aclaró la garganta. A la señorita Lucía se le deja una pieza de porcelana de colección, que perteneció a su bisabuela materna, dijo, sin alzar la vista de los papeles. Una pieza de porcelana. Mi cuerpo se entumeció. Sentí una náusea creciente en el estómago. Miguel me miró con incredulidad. Verónica soltó una sonrisa satisfecha. Y Álvaro, con una expresión perfectamente neutra, solo asintió levemente. Sabía todo. Intenté mantener la compostura, pero algo dentro de mí se rompía a cada segundo. No era por la herencia material. Era el mensaje implícito: tu hermano lo merece. Tú no. Después de la lectura, el notario nos ofreció un momento a solas. Salí al jardín, tambaleándome. Llamé a mi madre, esperando que dijera que todo había sido un error, que había una carta explicándolo, algo. Lucía, cariño, dijo ella con voz fría. No hagas una escena. Tu hermano ha estado más presente. Tú elegiste tu camino. Nosotros elegimos el nuestro. Y colgó. Ese fue el momento en que supe que no se trataba solo de un testamento. Era un veredicto. Y yo no estaba dispuesta a aceptarlo en silencio. Durante días no pude dormir. Las palabras de mi madre repetían en mi cabeza como un eco cruel. Tú elegiste tu camino. ¿A qué se refería? ¿A qué decidí estudiar en el extranjero? ¿A qué formé mi vida lejos de la ciudad natal? ¿O era otra cosa? Miguel me convenció de que hablara con la abogada que habíamos contratado para revisar los papeles del testamento. Necesitábamos saber si había algo irregular. Un tecnicismo, una inconsistencia, cualquier cosa. Fue entonces cuando la abogada, una mujer joven y perspicaz llamada Jimena, me hizo una pregunta que jamás había esperado. ¿Sabías que tus padres cambiaron su testamento 2 veces en los últimos 2 años? ¿2 veces? Repetí, confundida. Sí. La primera vez, el reparto era equitativo. Incluso, tú heredabas la casa de Galicia. Pero la segunda enmienda anuló todo eso. Fue firmada en una clínica privada, durante la hospitalización de tu madre. Me quedé paralizada. ¿Y quién estuvo presente? Solo Álvaro, según los registros. Fue él quien gestionó al notario móvil. La sangre se me congeló. ¿Era posible que? No quería pensar que mi hermano hubiera manipulado a nuestros padres. Pero entonces recordé la extraña distancia que habían tomado conmigo después de aquella hospitalización. Las llamadas eran más frías. Las visitas, breves. La última Navidad, ni siquiera me invitaron. Empecé a atar cabos. Verónica, obsesionada con aparentar riqueza en redes sociales. Álvaro, presionando a nuestros padres para vender parte de sus activos por su salud. Y ahora, un testamento cambiado a escondidas. Pero lo peor aún estaba por revelarse. Llamé a una enfermera que había atendido a mamá en esa clínica. Le ofrecí discreción y una compensación por su tiempo. Ella accedió a reunirse conmigo en un café lejos del centro. Recuerdo a su madre, dijo la enfermera. Era una mujer fuerte, aunque muy medicada por esos días. Su hijo siempre estaba ahí, pero la trataba como a una niña. Le decía qué firmar, cuándo dormir, incluso a quién podía recibir. ¿Ella parecía estar en condiciones de firmar documentos legales? La enfermera vaciló. No, sinceramente no. Tomaba 3 tipos de sedantes. Si me pregunta, no podía entender del todo lo que pasaba. Mi corazón dio un vuelco. Ya no era solo dolor familiar. Era posible que se hubiese cometido un delito. Y si mi hermano realmente había hecho eso, no lo iba a dejar impune. Enfrentar a mi hermano no era algo que se pudiera hacer sin preparación. Álvaro siempre había sido encantador, convincente, ese tipo de personas que siempre tenía una historia lista para quedar bien. Tenía un aura de éxito que a mis padres les cegaba.
Pero esta vez yo tenía algo más que sospechas. Jimena me ayudó a reunir evidencia de la clínica, incluyendo los reportes médicos de mi madre durante su internación. Ella tenía razón. Durante los días en que se firmó el Nuevo Testamento, mamá estaba bajo efectos de medicamentos que afectaban la lucidez. Con ese informe, volví a casa y convoqué a una cena familiar en la casa de mis padres, bajo el pretexto de una reconciliación. Les pedí que invitaran también a Álvaro y Verónica. Queremos hablar en paz, dije por teléfono. No quiero más conflictos. Solo entendernos. Todos llegaron a las 8 en punto. Mi madre parecía distante, pero serena. Papá apenas me miraba a los ojos. Álvaro tenía esa sonrisa tranquila de siempre, como si ya supiera que tenía el control. Verónica lucía un vestido rojo carísimo y hablaba de viajes a Ibiza. Cenamos en silencio tenso, hasta que saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Esto es un informe médico, dije con calma. Y demuestra que el día que mamá firmó el testamento, estaba médicamente incapacitada para hacerlo. Silencio. ¿De qué estás hablando, Lucía? Dijo mamá, desconcertada. Estoy diciendo que alguien se aprovechó de ustedes, que firmaron algo que no entendían del todo, y que todo está documentado. Papá palideció. Mamá frunció el ceño. Álvaro rió. Esto es ridículo, dijo. Mamá estaba bien. El notario lo validó. ¿Un notario que tú mismo contrataste? Respondí. ¿Y que fue al hospital sin consulta con ningún otro familiar? Verónica intentó intervenir, pero mi madre levantó una mano. Se hizo un silencio brutal. ¿Tú hiciste esto, Álvaro? Preguntó ella en voz baja. Álvaro se quedó mudo por primera vez en años. Mi madre se levantó lentamente. Necesito descansar. Pero esto no ha terminado. Fue en ese momento cuando supe que la grieta había comenzado. Y no pensaba detenerme hasta abrirla por completo. La semana siguiente fue una serie de días pesados, donde la rabia convivía con una tristeza más profunda que cualquier herida física. Me convertí en una especie de sombra en la casa familiar. Dormía en el sofá, porque mi antigua habitación ahora era el gimnasio personal de Santiago. Mamá ni siquiera intentaba disimular el favoritismo. Santiago necesita su espacio para liberar tensiones, decía, como si yo no tuviera derecho a sentir nada. Papá era más silencioso, pero no por neutralidad. Su silencio era una aprobación muda del nuevo orden. Cuando intenté hablar con él a solas, buscando alguna grieta en esa fachada de frialdad, me dijo: «No hagas drama. Es lo que es. Él lo merece. Tú, haz tu vida por tu cuenta». Era como si mi esfuerzo, mis sacrificios y mi dignidad no pesaran nada. Como si ser obediente, responsable y constante fuera sinónimo de mediocridad para ellos. Como si solo los que gritaban, se imponían o causaban problemas merecieran recompensas. Fue durante una noche particularmente amarga que escuché una conversación que cambiaría mi visión por completo. Me desperté sedienta y al pasar por el pasillo, noté que la puerta del despacho de papá estaba entreabierta. Dentro, estaban mis padres hablando en voz baja, creyendo que todos dormían. ¿Estás segura de que esto no traerá problemas legales?, preguntaba mamá. El testamento está en orden. Santiago firmó los documentos de sucesión hace meses. Todo está blindado. Ella no puede hacer nada. ¿Y si se entera de lo del seguro? No tiene por qué saberlo. Además, no estaba contemplada como beneficiaria. Nunca lo estuvo. Todo es para Santiago. Me detuve en seco. ¿Seguro? ¿Beneficiarios? ¿Desde cuándo había un seguro que incluía a Santiago y no a mí? Sentí como si me hubieran apuñalado en el estómago. Ellos habían planeado todo. No solo era el testamento, era también el seguro de vida, las propiedades, los ahorros. Todo. Ellos no solo me habían olvidado, me habían borrado. Me habían descartado como si jamás hubiera formado parte de esa familia. Regresé al sofá con el corazón ardiendo. No dormí. No pude. Me pasé la noche recordando todas las veces en que los defendí, en que acepté sus excusas, en que creí que quizá todo era un malentendido. Pero no. No lo era. Esa mañana, me fui de la casa sin decir una palabra. Tomé el primer autobús de regreso a la ciudad. Mientras miraba por la ventana el paisaje pasar borroso por las lágrimas contenidas, tomé una decisión. Ya no volvería a suplicar por su atención, su cariño ni su validación.
Ya no sería esa hija silenciosa y resignada. Iban a conocer a la mujer que habían menospreciado. Y les iba a doler,